es mi fiesta con Dios. ¿Qué tal, amada familia? Qué privilegio ser hijos de Dios y estar escuchando y participando del testimonio de Dios en la vida de sus hijos y ver cómo lo que Él hace es uniforme en cada uno de los que le permiten hacer su trabajo en sus corazones. Y eso es hermoso porque va estableciendo nuestros corazones en esa relación íntima que él llama comunión y no en dependencias ajenas a la comunión con Dios, ¿no? Donde nos vemos relegados a una relación pues de yo no tengo derecho, yo no tengo acceso, yo dependo de que otras personas hablen con Dios por mí, porque a mí no me hace caso. Qué hermoso es cuando esas cosas quedan eliminadas de tu corazón y tú vives esta relación íntima, permanente, que funciona 24/7 y en la cual Dios vive comprobándose a ti en su compromiso contigo. Eso es transformador, ¿no? Y bueno, es una jornada, tenemos que caminar con Él, aprender a vivir allí, pero todo nos es dado. No hay nada que se requiera de nosotros y cuando cualquiera de nosotros nos encontramos batallando con algo y decimos, me está costando, pues Dios te va a traer a entender que si te está costando es porque no estás viviéndolo correctamente. Y creo que ahí vamos a empezar hoy, ¿no? En retomar el aprendizaje de vivir fe. Fe es una provisión. Todo en tu vida como hijo o hija de Dios está provisto. Y todos traemos una escuela opuesta a eso. Si traemos una escuela opuesta de que pertenece a un pacto que Dios hizo en misericordia a los seres humanos, donde se requería del esfuerzo, se requería de la obediencia a mandamientos, se requería de la constante disciplina, de reprimir la naturaleza que traías adentro. Por eso los mandamientos eran no mates, no codicies, no envidies, no difames, etcétera, porque esa era la naturaleza que traíamos adentro. Y entonces en ese pacto se trataba de mantenerte en un estado que no te destruyeras ni fueras causa de destrucción a otros, y la bendición que Dios podía darte era condicionada a tu obediencia a esos mandamientos. Pero vino Jesús y eso lo cambió todo, ¿sí? Porque Jesús ya no vino a decir, te voy a enseñar cómo le haces para obedecer los mandamientos. Te voy a dar unos tips, te voy a dar 10 pasos para la obediencia a los mandamientos. Eso no lo vas a encontrar. Él dijo cosas como esta: yo he venido para que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Y ahí están los compromisos de Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, donde traemos todavía puesto esa manera de entender nuestra relación con Dios, tenemos que venir al punto donde le permitimos a Él renovar nuestro entendimiento. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿cuánto tiempo te tomó a ti llegar a vivir las cosas correctamente con Dios? Y la respuesta es que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de entendimiento. Entonces, por ejemplo, yo me tardé décadas en venir a entenderlo por toda la escuela que yo traía puesta, que era como la acabo de describir, ¿no?
Dios te dio la Biblia para que tú la obedezcas. Y eso me desvió completamente de la verdad que Jesús es. Pero acabamos de escuchar, y no escuché el nombre de nuestra hermana que habló casi al último, no Elizabeth, sino la hermana previa a ella que está con Lulú. Y ella está iniciando, pero sabes que ella entiende por obra de Dios las cosas, las está entendiendo de una manera correcta desde su inicio. Y no saben la felicidad que eso a mí me da. El gozo que es escuchar verdad siendo hablada porque Dios se la está haciendo ver. Entonces, si te está costando, necesitas detener ese esfuerzo y escuchar a Dios, porque la fe viene de esa manera. La fe es un don, es un regalo que nos es provisto, pero solamente cuando escuchamos a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si aquí está otro asunto, ¿no? Si para tu entendimiento la palabra de Dios es el libro de la Biblia, pues tienes un problema ahí también, porque la palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo. La escritura es importantísima, sí, absolutamente importante. Pero eso que está escrito no es algo que Dios nos dejó porque Él se fue, ¿sí? Para nada. Dios ha venido a vivir en ti. Y Él quiere tomar eso que está escrito y inspirarlo a tu corazón. Y cuando Él hace eso, Él alumbra nuestro entendimiento, Él nos permite ver lo que está allí, y allí es donde viene la fe. Y la fe tiene una manera de vivirse nada más. La fe es vivir el compromiso que Dios hace contigo. ¿Sí? Eso es fe. Dios me dijo esto. Él me prometió esto. Él está comprometido conmigo de esta manera. Y yo le tomé la palabra y estoy viviendo el cumplimiento de su compromiso. Y la fe es este poder que te da una capacidad de pararte allí con una convicción inamovible. Por eso la descripción de la operación de la fe en nosotros está en Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no veo, porque así funciona la fe. Antes que se manifieste el cumplimiento de lo prometido, tú ya vives la certeza de que eso es lo que está sucediendo. Y eso es como blindarte, ¿no? Porque nada te puede mover de allí. Entonces vienen olas, vienen esto. Jesús describió este asunto en su ejemplo de las dos construcciones, ¿recuerdan? Un hombre construyó sobre la arena y otro construyó sobre la roca. Ahí tienes dos casas, ¿no? Construidas. Y ambas casas pasan por la misma tormenta, ¿no? Soplaron los vientos, descendió la lluvia, corrieron los ríos y dieron con ímpetu contra ambas casas. Y la que no tenía el fundamento correcto, se cayó. Y todo ese trabajo de construcción quedó en ruinas. Pero la que estaba fundamentada correctamente, no le pasó nada. Entonces, para ti, para mí es muy importante comprender que Dios está trabajando en establecer su fundamento vivencial en cada uno de nosotros. Y que eso es en lo que tenemos que participar. Porque todos vivimos
las cosas de la manera que las entendemos. ¿Sí? Eso es así. ¿Cómo tú te entiendes? Por ejemplo, Nachito estaba compartiendo cómo él procesaba, ¿no? Lo que sucedía en sus trabajos. Yo puedo, y Dios lo está trayendo a entender. No, no era tu prudencia, era yo bendiciéndote, ¿no? Entonces, pero mientras lo crees de esa manera, así lo procesas. Entonces, el que nos ha traído a la verdad, el que nos ha adoptado como hijos y que entiende todas las cosas correctamente y las sabe perfectamente, ahora está trabajando en darnos a cada uno de manera individual este mismo fundamento de verdad para que entendamos. Y conforme tu entendimiento es renovado, tú puedes vivir las cosas en la naturaleza divina de manera correcta. Así que el hijo que está en esto, que ya entendió que de esto se trata el trabajo de Dios en su vida, pues está abierto totalmente a que Dios venga y confronte algo que es parte de un fundamento humano en ti. Ejemplo, el tesoro, ¿no? Lo que hemos estado hablando. ¿Dónde está mi tesoro? El tesoro que trae el corazón tiene que ser alimentado, ¿no? Hay que estarle echando, ¿de acuerdo? Porque en la maldición adámica hay pobreza, hay destitución, hay despojo. Y entonces hay que estar viendo cómo consigo, cómo gano, cómo protejo. Y ese es un estado en maldición, de acuerdo a Dios. Dios tiene que cambiar ese fundamento en nosotros y traernos a bendición absoluta. ¿Tú entiendes lo que es absoluto? Quiere decir, no hay más. Ahí está todo. Bendición absoluta. Y eso ya es tuyo. ¿Sí? En Efesios Dios nos dice eso. Esta es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto dice, si haces estas cosas te bendigo. El nuevo pacto dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo ves? Entonces, el hijo que ignora esa verdad está buscando que Dios lo bendiga, ¿no? Constantemente pidiendo bendición, deseando bendición y no ve que llega, ¿no? Y a veces piensa que le llegó bendición y al rato se va esa cosa y, ay, perdí la bendición. Y está en este estado de riesgo, de pierde, de gane, o sea, en la maldición, sigue en maldición. Y por lo tanto no puede participar en ser bendición porque su entendimiento funciona en la economía humana, ¿sí? La economía humana dice, si tienes 10 y das 10, te quedas con 0, ¿cierto? Y la economía divina dice, si tienes 10 y das 10, ganas mucho más. Por ejemplo, eso no tiene lógica humana. Pero estas son las palabras de Jesús, da y se te dará. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no eres hijo o hija de Adán. Ya no estás en esa maldición. Ahora tú eres sujeto de bendición. Entonces aquí hay un proceso a vivir, ¿sí? Toda esta verdad que Dios ya puso por escrito y que está registrada en la Biblia, tiene ahora que ser vivificada en nosotros. Y ahora hay un término que nos define, ¿sí? Sujetos de bendición absoluta nos transforma en bendecidores, dadores de bendición.
Porque en la lógica divina, si yo quiero ver en mi vida una bendición creciente manifestada, la manera en que eso sucede es si yo soy bendición. ¿Estás aquí? Y eso te lleva a otro lugar, ¿no? No la mentalidad del embudo, ¿no? Dame, 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 sino la mentalidad del río, de la fuente, ¿sí? Y de eso habló Jesús. Los que en mí creen, de su interior correrán ríos de agua viva, saltará una fuente para vida eterna. Ahora, ¿te ubicas allí? Y amada familia, créanme, porque yo he estado allí, he vivido el proceso de todo lo que nosotros choca con eso, ¿no? Es que si usted supiera, es que, y eran mis argumentos con Dios, ¿no? Dame para que yo dé. Y Él te quiere traer a, ya te di. Empieza a entregar, porque esto es una cuestión ahora de fe. Y por favor, permítele a Dios hablar a tu corazón, ¿no? Sí. El justo por la fe vivirá. No tenemos otra manera de vivir la naturaleza divina. Es en fe. Pero tenemos que permitirle a Dios darnos comprensión de esa palabra. 2 letras, un paquete enorme. Entonces ya dijimos, la fe es un don, es un regalo, Dios te la da. La recibes escuchándole, hablar verdad en tu corazón. Pero esa verdad hay que tomarla, ¿sí? Porque es como si alguien te regala en un paquete muy bonito un postre, ¿no? Viene adornado, sí, muy elegante. Pero no, el regalo no fue el paquete, el regalo fue el postre, ¿sí? Para disfrutar eso que tienes que hacer. No solamente abrir el regalo, sino metértelo a la boca y tragarte. Ahora sí ya está en ti. Ahora sí recibiste lo que se te dio. Y así es la fe. Cuando nosotros nos emocionamos, porque es una cosa enorme que Dios te muestre algo, ¿no? Y entramos en gozo por lo que Dios nos dijo. Pero nada más nos quedamos con el paquete. Es que está re bonito, ¿no? ¿Y qué le pasa a ese postre si nada más lo alzas allí y vamos a decir que ni siquiera lo refrigeras? Pues se va a echar a perder, ¿no es cierto? Porque no era el paquete lo que te regalaron, era el postre. Y lo mismo con la fe, ¿te das cuenta? Cuando Dios te muestra algo, tú tienes que saber echar mano de eso, crear ese compromiso en tu corazón y confiarte a Dios para que Él lo cumpla en ti. Ahí está la corrección a la vivencia de fe. ¿Sí? La fe no sirve para otra cosa, sino para que tú vivas el cumplimiento de lo que Dios comprometió contigo. Cuando Dios cumple, ya no necesitas fe, ya está cumplido. Pero mientras se cumple, la provisión es fe. Esa es de parte nuestra. Ahora vamos a la parte de Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué está viviendo Dios? Fidelidad. Cuando Él se compromete, Él es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces, hay una conexión entre el prometedor vive fidelidad y el beneficiado de la promesa vive confianza. Y es en ese estado que se cumple lo que Dios
compromete con sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos que ser perfeccionados en la vivencia de fe. La fe que Dios te da es pura, es divina, es poderosa, cumple su objetivo, darte la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que todavía no ves. Pero cómo funciona en cada uno de nosotros, eso tiene que ser santificado. Porque ninguno de nosotros empezamos esta vida con Dios santificados. Fíjate lo que traemos en contra de la fe. Traemos incredulidad, para empezar. Traemos autonomía. Traemos un montón de cosas que están opuestas a la operación de fe. Tenemos el ejemplo de Tomás, por ejemplo, el discípulo, ¿no? Es que a mí no me satisface que me digan, si yo no puedo poner mi dedo en sus manos donde le clavaron los clavos y meter mi mano en su costado donde lo traspasaron, no puedo creer. Pues venimos así, llenos de cosas opuestas a fe. Y Dios tiene la responsabilidad de perfeccionarnos en fe. ¿Y cómo lo hace? Lo hace donde te atoras. Por eso, escucha estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si fuera alguna cosa extraña lo que les está pasando, sino gócense. ¿Oíste eso? Gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí Dios habla de lo mismo. Dice que la fe nuestra tiene que ser perfeccionada, así como el oro que es extraído de la tierra tiene que ser purificado. Y mientras más fuego le meten, más puro queda. Pues esa es otra mentalidad, ¿no? Porque a quién le gusta pensar en lo que llamamos pruebas, ¿no? Todo el mundo andamos corriendo de las pruebas y Dios tiene que enseñarnos a correr a las pruebas, recibirlas en fe. ¿A qué está comprometido Dios conmigo en esta situación que tengo delante de mí? Cuando tú eliges pararte en su compromiso, el poder de la fe va a sustentarte. Cuando eliges darle más razón a la manera de entender que traes puesta, que no está renovada, pero a eso gana, ¿verdad? Sí, Dios prometió, pero, y te sometes al pero en lugar de a la promesa, pues ahí va a estar eso dando lugar a cuestiones en tu vida que te impiden vivir lo que Dios quiere manifestar en ti, pero tú no entras a ello porque cada vez le gane el pero en tu corazón. Entonces, esto es muy importante de entender, porque esto es parejito, ¿sí? Traemos una mentalidad donde queremos que Dios haga las cosas por arte de magia en nuestras vidas. Así que sencillamente un día estoy en esta situación y mañana se desapareció y ahora estoy en una situación como yo quería. Y ahí estoy bien porque ahora sí ya estoy en bendición, ¿no? Y luego Dios tiene que, no, hijo, eso no es bendición. Bendición es que no haya cosa creada, por ejemplo, que te separe de mi amor. Bendición es que tú ya estés libre de la maldición adámica, de avaricia, de temor, de esto, de aquello, y ahora que tú seas bendecidor, que esa sea tu corazón, que esa sea tu mentalidad, que tú estés libre de todo eso.
Son enfoques completamente opuestos y el trabajo de Dios es traernos al mismo enfoque que Él tiene, a coincidir con su corazón, a estar en lo mismo. Así que en tu proceso de vivir fe, permítele a Dios ahora ir creciendo la manera en que te entiendes, provisto de fe, porque Jesús está en ti para hablarte verdad. Nunca vas a carecer de la provisión de fe. La única manera en que lo recibes es si le escuchas y le tomas la palabra. ¿Sí? Eso es las obras de la fe. No es que yo me ponga a hacer un esfuerzo por cumplir eso, sino es que yo descanse y le permita a Dios cumplir en mí. Es opuesto al entendimiento humano. Entonces, Dios tiene que perfeccionar eso en ti y en mí. La fe es fundamental. Ahora, la vivencia de fe produce amor. ¿Escuchaste? No produce orgullo, no produce nada humano, produce amor divino. Porque es tan hermoso cuando tú estás, Dios te involucra en las vidas de los que te rodean y tú ahora operas en fe. Ya no estamos hablando de la operación de fe hacia ti, ahora estamos hablando de la operación de fe hacia otros. Todo el trabajo de Dios te lleva a ser una fuente. Y la fuente no se traga su agua, el árbol no se come su fruto. ¿Te das cuenta? Es una entrega. Eso es Dios, dador. Y tú como hijo, hija de Dios, si Dios te cría, te forma como su hijo, vas a hacer lo mismo, vas a ser un dador, una fuente que fluye. Es su abundancia. Entonces, ahora vamos a vivir fidelidad, ¿sí? Vamos a estar siendo fieles juntamente con Dios para que Él cumpla su promesa en la vida de otros. Tú ya conoces que Él no falla contigo. Tú ya sabes vivir fe. Estás creciendo en ella. Dios te va a perfeccionar en fe. Él nunca te va a dejar a medias. Pero esa obra de fe que está ocurriendo en ti, ahora te habilita para participar en la fidelidad de Dios hacia otras personas. Y vamos a empezar en la casa, ¿de acuerdo? En el hogar. Porque, fíjense la cosa, empecemos con la pareja, ¿no? La relación entre la pareja, marido y la mujer. Cuando vives fe, descansas en la fidelidad que Dios tiene con tu cónyuge. Y puedes participar en cómo Dios va a perfeccionar su obra en tu cónyuge. Y este cónyuge puede ser ya hijo o hija, o a lo mejor todavía no es. Pero ama a Dios a esa persona. ¿Va a hacerle justicia a esa persona? ¿Qué pretende Dios con esa persona? Hacerlo igualito a Jesús, como contigo. Entonces, te das cuenta, si yo no opero en fe en mi relación con mi esposa y ella no opera en fe en mi relación conmigo, entonces estamos viviendo algo completamente incorrecto. Porque quedamos sujetos a mí no me gusta esto, a mí sí me gusta aquello, es que ya la conozco, es que ya lo conozco, es que si no le hago así, esto pasa. O sea, ¿qué tiene que ver eso con ser hechos iguales a Jesús? Es volver a la maldición, porque la maldición adámica incluye conflictos en el matrimonio.
Dios se lo dijo a Eva, tú vas a querer controlar a tu marido y él se va a enseñorear de ti. Eso habla de pleitos, de celos, de envidias, de control, de manipulación, etcétera, etcétera, y de dominio a la fuerza. Pura barbaridad. Entonces, en la relación de las parejas divinas, fe es indispensable, porque fe te da la certeza. Imagínense las hermanas, ¿no? Las esposas. Va a cumplir Dios en tu marido esta escritura, que Él va a poder amarte a ti como Jesús ama a la iglesia. Hola, esposas. ¿Sí? Entonces, eso rebasa cualquier expectativa humana. Pero la mujer que no vive fe no participa en eso. ¿Sí? Al contrario, lo impide, le pone estorbos a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la promesa para el marido? Que su esposa sea santificada como Jesús a la iglesia para que sea sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Hágame un favor. ¿Requiere eso fe? Sí. La relación con los hijos, la relación entre hermanos, la relación con los papás, de los hijos con los padres. Todo esto requiere fe, 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 fe. Fe quiere decir, ¿cómo participo en la fidelidad de Dios en la vida de otros? Hay familias que están muy, 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 muy dañadas. El enemigo ha podido meter allí destrucción y maldad y hay una historia de todo lo malo, ¿no? Y esa cosa está allí terrible. Pero una persona viene a Jesús. Esa persona es ahora fuente de vida. Pero cuidado, no se trata de arrastrarlos a Dios, sino de permitirle a Dios manifestarse hacia ellos. Y eso no lo manipulamos, eso no. Cada vez que metemos las manos y manipulamos la cosa, estorbamos la obra de Dios. El trabajo de Dios es en lo profundo. ¿Cómo te trajo Dios a ti, a Él? ¿Te arrastró o te amó y fue convenciendo tu corazón hasta que te atreviste a comprobarlo y Él sigue haciendo eso con cada uno de nosotros, sigue comprobándose? Si cuando pienses en pruebas, deja que Dios transforme el significado de esa palabra. No es Él probándote a ti para ver si pasas o repruebas. Es Él comprobándose a ti. En esta situación te voy a comprobar que yo estoy contigo. En esta situación te voy a comprobar que cumplo mi palabra. El fuego no te va a quemar, el agua no te va a negar, el sol no te va a dañar, la luna tampoco. Esas son las pruebas. Dios comprobándose. Fiel. Bueno, ahora estamos viendo el día de hoy que nos toca a cada hijo ser perfeccionados en la vivencia de fe, porque es en fe que participamos con Dios en la vida de otras personas. Y que ningún hijo que crezca en la semejanza de Jesús va a ser ni egoísta ni desentendido de los demás. Si Dios, si hubiera sido egoísta, pues si hubiera desentendido de nosotros. Ay, ya se amolaron, ya, háganle como puedan. Pero ¿qué ves en él?
¿Por qué creen que Jesús da el ejemplo de las 100 ovejas, no? Dice, regresaron 99, las obedientes, las bonitas, y ya está la rebelde que se fue por su lado, ¿no? ¿Y qué hace el corazón de Dios? Se asegura a estas 99 y se va a buscar a la que no sabe vivir en bendición. Y cuando la encuentra, se goza. No la agarra a golpes, no. Te voy a dar una lección para que se te quite. No, la ama y es amor lo que convence. Por eso la fe obra por el amor, ¿sí? La fe obra por el amor. Bueno, si tú puedes entonces aceptarte hijo, porque ya Dios hizo ese trabajo en tu corazón, entiende, y a unas semanas atrás Dios nos habló de las disciplinas divinas. ¿Recuerdan eso? Los que estuvieron presentes o lo han escuchado. Dios como Padre nos disciplina y eso no quiere decir nos castiga, no, quiere decir nos establece en la vivencia de su naturaleza. Y fe es vivencia divina, porque fe de parte suya quiere decir una cosa, ser fiel. Y fe de parte tuya es vivir la confianza de que Él es fiel. En cuanto a tu vida. Cuando tú eres perfeccionado allí, cuando estás aprendiendo a vivir su fidelidad contigo, Él te lleva de inmediato a empezar a vivir su fidelidad con otros. Eso es importantísimo. Porque eso te permite, ya hablé del círculo familiar, ¿no? Te permite vivir con los tuyos en fe. Te permite interceder correctamente. La intercesión en fe es algo maravilloso, porque tú das gracias, porque Dios es fiel a las personas con las que Él te está moviendo a interceder. Entonces no le traes un pliego petitorio de tratar de torcerle el brazo para que haga algo que no quiere hacer, sino te estás uniendo a su corazón. Estás declarando lo que Él ya quiere hacer, lo que Él ya hizo y que se cumpla esa voluntad suya en la vida de estas personas. Fe, fidelidad, fe, confianza. Son los dos polos de la fe. ¿Te das cuenta? Sigamos hablando solo por un minuto más sobre vivir fidelidad. Vivir confianza es en relación a ti, Dios cumpliéndote a ti, hasta la perfección. Pero ese cumplimiento te lleva a participar en su fidelidad. Y si tú quieres crecer en la semejanza de Jesús, esta es tu escuela, ¿sí? ¿Cómo estás procesando todo lo que hay en tu entendimiento de la vida de otras personas y en particular las difíciles? ¿Tienes de esas en tu vida? ¿Eh? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a ser fiel? Fíjate cómo funciona. Primera de Juan capítulo 1. Dice esto de Dios. Dice, si confieso, estoy personalizando, Juan 1.9, primera de Juan 1.9. Si yo le confieso a Dios mis pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entender esto de quién es Dios. Cuando decimos Dios, hablamos de el Padre, de Jesús, el Verbo, del Espíritu Santo, Dios. Él es fiel. Otra escritura en 1 de Timoteo dice, si nosotros le negáremos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fidelidad. Eso es lo que Dios vive contigo. Fidelidad, fidelidad, fidelidad.
Eso es lo que Dios vive con los demás, fidelidad. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, conforme tú creces en lo divino, ¿qué vas a vivir? Fidelidad. ¿Sí? Y no es tu fidelidad, es su fidelidad. Y eso es maravilloso porque no importa en qué condición se encuentre una persona, si Dios te conecta con alguien, Él está siendo fiel con esa persona. Tenemos a Juan y a Pedro que iban subiendo al templo después que fueron adoptados y hechos hijos, que es en el día de Pentecostés, es el día en que empezó la adopción a funcionar cuando vino el Espíritu Santo. Y son transformados, ¿no? Ya no era Pedro el macho cobarde, porque eso es lo que era como humano, ¿no? Muy machito, pero a la hora de la hora cobarde. Eso es el espíritu humano. Ahora es el Hijo. Y Dios se manifiesta y Pedro participa. Dios le habla desde la boca de Pedro a miles de personas y miles de personas vienen a Jesús. Y ahí van subiendo al templo para orar y está un cojo de nacimiento, cuya función en la sociedad ahora es pedir limosna, porque de eso vive. El cojo le pide limosna a Pedro. Ahora aquí viene la vivencia de fidelidad, ¿sí? El ministerio de justicia que Jesús ejerce, descrito en Lucas capítulo 4, es dar vista a los ciegos, poner en libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón. Eso incluye al cojo. Y entonces, ¿qué sucede? Pedro vive la fidelidad de Dios con esta persona. Le dice las palabras que Dios le da. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué sucede? ¿Es fiel Dios o no es fiel Dios? ¿Te das cuenta? Hola. Eso se aplica a nuestras vidas hoy. Estamos rodeados de una humanidad en serios problemas. Es un tiempo crítico. ¿Va a ser fiel Dios? Elías, el profeta, vivió una etapa muy terrible que el pueblo de Israel eligió. Fíjense hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo que Dios sacó de Egipto, que mostró su poder, que los tuvo en el desierto 40 años, los mantuvo, los cocinó, les dio de comer, que les entregó la herencia que le había prometido a Abraham. O sea, toda la fidelidad de Dios. Ellos son el testimonio de la fidelidad de Dios. Pero llegan a este punto en su historia en que democráticamente eligen cambiar de Dios. ¿Cómo te parece? Y decidieron que ya Dios, Jehová Dios, no iba a ser su Dios. Y adoptaron a otro Dios llamado Baal. Y cambiaron el sacerdocio y todo el rollo y estaban ellos con un nuevo Dios. Desde el rey hasta los demás. Y Elías es la persona con la que Dios se va a manifestar fiel a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Porque Dios tiene un pacto con Abraham y con el pueblo de Israel, que está en vigor hasta el día de hoy. Dios le dijo a Abraham, si tus hijos se desvían, yo los traeré. Y están desviados, ¿no? Rete que desviados están. ¿Y qué hace Dios? Manda a Elías y le dice al pueblo, bueno, vamos a poner a prueba quién es Dios.
Y el Dios verdadero va a contestar a un holocausto que se le va a hacer a cada Dios. Vamos a hacer un holocausto y el que conteste con fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y si no conoces la historia, está en los libros de los reyes, no recuerdo ahorita exactamente la referencia, pero ahí está. Y el pueblo en su total ceguera acepta el reto porque están convencidos de que su nuevo Dios es Dios, ¿no? Y llegan a este punto y están los dos altares y Elías es guiado a decirle a los profetas y a los sacerdotes de este otro Dios Baal, denle ustedes primero. Y ellos empiezan a hacer sus ceremonias y a pedirle a Baal que se manifieste, que compruebe que él es Dios, ¿no? Y le gritan, y le danzan, y le hacen, y le suben, y le bajan. Y llegan a tal desesperación que se sajan el cuerpo con cuchillos y están ahí sangrando ante su Dios pidiendo que se manifieste. No pasa nada, ¿no? Esto es muy importante para nosotros hoy, porque se ha desvirtuado el nombre de Cristo en la tierra. Y se ha desvirtuado porque los hijos ignoran lo que son. Porque así como el pueblo de Israel estaba engañado, así está la familia de Dios. Pero Dios es fiel. Él permanece fiel. Y tenemos el privilegio de pararnos con Él y vivir su fidelidad. Y por eso tenemos que ser perfeccionados en fe. Elías se para con Dios. Dios le indica ya, diles que ya estuvo suave. Y ahora te toca a ti permitirme a mí hacer esto. Escucha, le toca a Elías permitirle a Dios ser fiel. Eso es como tenemos que entender las cosas, ¿sí? El diablo ha hecho esto, aquello. Ahora voy yo a participar en que Dios manifieste su fidelidad. Elías se para y les dice, Dios le indica, yo no quiero que nadie dude de que yo hice esto. Entonces, haz una zanja alrededor del altar y luego llénenla de agua y mojen todo, que esté inundado, para que nadie diga, es que hubo una chispa, como todo estaba reseco, pues sí, fue una ignición espontánea, ¿no? No, señor, eso no va, físicamente no va a haber manera que ocurra eso bajo las leyes naturales. Y entonces, cumplido lo que Dios le indicó, ahora le toca a Dios, ¿sí? Y me encanta a mí esta parte, ¿no? De dónde estaba Elías en su entendimiento y en su vivencia, de sencillamente hacer lo que le fue indicado. Imagínate, él es uno contra miles y miles y miles de gente que estaba en haber cambiado de Dios, y a él les da esta oración bien sencilla. Señor Jehová, sea manifiesto hoy que tú eres Dios. ¿Te das cuenta? De eso se trata.
que tú eres Dios y que yo, y estas son las palabras de Elías porque no había adopción de hijos. Entonces él dice que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, responde. Eso es todo. No hubo danza, brincos, esto, aquello, nada. Eso fue todo. Y obviamente se hizo un lado. Y ahí viene Dios. Llueve fuego del cielo que consume no solo al animal que estaba en el altar, sino la leña, las piedras, la tierra. Deja un hueco nada más. Y el pueblo de Israel, la familia terrenal de Abraham, regresa y declara, Jehová es Dios. Dios es fiel. Tu Padre es fiel. Jesús es fiel. Él permanece fiel. Entonces, los hijos, o permitimos que Dios nos perfeccione en fe para vivir su fidelidad hacia ti y vivir su fidelidad hacia los demás, o estamos divididos de Él y por lo tanto siendo nosotros infieles. ¿Sí? ¿Cómo soy infiel? Bueno, este es uno de los muchísimos ejemplos. Si una persona se porta mal conmigo, en la peor de las maneras, a mí como hijo me toca ser fiel con Dios para participarle misericordia y la invitación a ser redimido de esa maldición que vive. Porque, ¿por qué me puede maldecir? Porque trae maldición adentro. ¿Por qué me puede robar? Porque trae crimen adentro. ¿Por qué me puede faltar? Porque trae muerte adentro. Ya se le hizo justicia. Jesús ya pagó por esa persona. Ahora, ser fiel es entregarle esa justicia. ¿Te das cuenta? Ser infiel es entrar yo a su mismo juego de maldición y negársela, porque eso es lo que hago cuando me ofendo, me duelo, o sencillamente me desentiendo. ¿Sabes qué? A mí ya no me importa. Maldíceme todo lo que quieras, ya no me hace nada, pero quédate en tu maldición. Eso es ser infiel. Como hijo de Dios, a ti te toca vivir fidelidad, como a tu Padre, como a Jesús. Para eso tenemos que ser limpiados, hermanos. Tenemos que vivir esta disposición de ser hechos iguales a Jesús. Mira la fidelidad de Jesús. El Padre es fiel, pero Jesús también, idéntico al Padre. Y por eso cuando Jesús entendió que la voluntad del Padre no era nada más haber formulado una manera de sacarnos de la injusticia adámica, que es habernos hecho herederos de maldición, sino que el propósito del Padre era hacernos hijos. ¿Qué dispuso Jesús en su corazón? Yo voy, Padre. Yo, Padre. Y hoy Jesús está siendo fiel contigo.
porque vive en ti para enseñarte qué cosa es ser hijo de Dios, qué cosa es, quién eres ahora. Por eso él dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que ser arrancados de toda esta mentalidad opuesta a la mente de Cristo y ser traídos a vernos. Si mi padre es fiel, mi hermano mayor es fiel, yo nací de Dios, soy fiel. Vivo su fidelidad. Y te paras allí y permites que Dios te perfeccione. Pero esto va a transformar cómo tú miras a las demás personas, cómo te ves a ti mismo, cómo vives las cosas, porque no hay algo que se le haya escapado a Dios y él diga, híjole, aquí no sé qué hacer, dame chance un ratito, déjame pensar las cosas, porque esta sí me sorprendió. Eso no. Todo lo tiene previsto, todo lo tiene provisto. Entonces ahora ya no se trata de ver cómo arreglamos las cosas, sino de ser fiel. Regresando al tema del perdón, donde dice, si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entiende ese cuadro, es enorme, es hermoso. Y aquí está. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos revela que cuando Jesús dio su vida, derramó su sangre, Él en espíritu entró al trono del juicio con su sangre. Estoy hablando lo eterno. Dice que Él entró al santuario no hecho de manos de hombres, sino al santuario eterno con su propia sangre, no con la sangre de animales como lo hacían los sacerdotes levitas, para pagar una vez por siempre el pecado. ¿Quién recibió el pago? El Padre. Él es el receptor del pago, es quien tiene ese pago. ¿Quién es el beneficiario del pago? Tú y yo, y cada persona. Entonces, ¿qué se requiere para que el Padre aplique el pago? Que tú digas, esto me toca. Esa es la confesión. Si el pago es por el pecado, si tú no tienes pecado, pues no necesitas pago. Pero si hay pecado, hay un pago hecho. Y cuando tú confiesas, estás diciendo, yo soy sujeto del pago que Jesús hizo. Y ahora le toca al Padre ser fiel. ¿Sí? Él es fiel y justo. Él toma ese pago y lo aplica a tu conciencia y perdona. Bueno, estos son los pasos a dar, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice hoy. Fe. Para Dios es ser fiel. Para ti es vivir confianza en lo que respecta a tu vida. Padre, me invitaste, me llamaste a ser tu hijo. Y le pusiste tamaño a eso. La estatura del varón perfecto. La plenitud de Cristo. Ese es tu compromiso. Yo te he tomado la palabra, ahora vivo tu fidelidad. Ese es el trato. El que vive fe vive ese trato, ese convenio, ese pacto. Ahora, en el cumplimiento de eso, Dios te hace participante de su fidelidad en la vida de otros. Y es tan hermoso cuando, por ejemplo, a mí me toca vivir como te toca a ti, con personas que Dios trae. Y
en tu corazón tienes ese cuadro, ¿no? ¿De qué se trata esto? Se trata de la fidelidad de mi Padre para con esta persona. Y a mí me toca nada más entregarle, participar en que Dios sea fiel. Conozco a tantos hermanos preciosos, pero que ignoran esta realidad y que viven cargados con una responsabilidad ajena, pensando que Dios los hace responsables de ver cómo le hacen con las personas. Y se cargan y se apachurran y se cometen tantos errores y barbaridades en ese aspecto. Pero cuando tú vives la fidelidad de Dios hacia los demás y ves el privilegio que se te ha dado de participar en ella, porque tú no vas a hacer el trabajo. Lo único que Dios quiere es que tú seas, es como el eunuco que iba regresando de Jerusalén, todavía sin respuestas, ¿no? Buscando en la escritura, y fue y habló con los sacerdotes y salió igual, y va de regreso a su país, a Etiopía, y está cruzando el desierto. Dios es fiel. Y toma a Felipe, un hijo, y lo transporta allí al desierto para que se encuentre y el hijo participe en la fidelidad de Dios. Y nada más Felipe entrega las palabras y Dios obra. Lo mismo sucede con Pedro, ¿no? Pedro tiene todavía unos bloques puestos de que si no eres judío, nacido judío, no eres nadie, es la mentalidad, ¿no? Contra los gentiles. Y Dios le muestra una visión de todos estos animales que bajo la ley eran prohibidos comer. Le dice, levántate, mata y come. Y él empieza con sus líos. No, no, ¿cómo crees? Yo jamás he comido cosa inmunda. Yo soy muy recto, ¿no? Y Dios le dice, lo que yo he santificado no lo llames tú inmundo. Es la confrontación de verdad que Dios tiene que hacer con nosotros. Y entonces llegan los soldados romanos enviados por Cornelio, el centurión romano, para decirle, necesitas venir porque un ángel vino y nos dijo que te viniéramos a traer. Y Dios le dice, ve con ellos. Pedro llega a la casa de Cornelio, no está contento de ir. Ojo, ¿por qué sabemos eso? Porque él llega y le dice a la familia, le dice, pues ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Imagínate qué saludo, ¿no? Pero a mí Dios me ha dicho que yo no haga eso. Y entonces empieza a permitir que Dios les hable. Y Él está hablando, entregando, y Dios obra. Porque esa gente está recibiendo, ¿sí?, a Jesús en su corazón, y Dios los adopta y los sella con el Espíritu Santo, y empieza a vivir una familia divina allí. Dios siendo fiel. Los hijos participando, ¿sí? Entonces, cuando viene el enemigo y te diga, no, es que la cosa está del cocol y ahora sí, quién sabe cómo le vamos a hacer, no lo oigas. Entiende que Dios está habilitándote para que participes en su fidelidad. ¿Está bien? Padre amado, gracias, porque estás en efecto formando una familia de hijos semejantes a Jesús. Y tú eres fiel para cumplirlo. Tú eres fiel para cumplirlo. Y así como le dijiste a Elías, tú no eres el único. Tengo a 700 otros hombres que no han doblado rodilla ante Baal.
Así estamos confiados, Padre, en que a través del mundo tú estás hablando verdad por el Espíritu Santo y reformando a tu familia, porque el juicio de Dios tiene que empezar por su casa. Y ese juicio es hacernos justicia, sacarnos de engaño, sacarnos de toda desviación y traernos a ti, traernos a la verdad que Jesús es, al camino que nos diste en Él y a la vida que Él da. Gracias porque hoy nos invitas a recibir el perfeccionamiento de fe en nuestros corazones. Sin fe no podemos caminar contigo. Sin fe nada tiene sentido. Sin fe esto es una absoluta locura. Pero en fe, al que cree, dijiste Jesús, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Así que gracias, Padre, por traernos ante estos pasos a dar. Gracias por los que escuchan tu voz en sus corazones y reciben y guardan esta palabra para que tú la cumplas. Y gracias porque nos demuestras que el que hace la obra eres tú. Gracias en el nombre de Jesús, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria siempre es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia divina. Les amamos, les abrazamos. Bendiciones.